hablar de un tema y es que uno se pone a hacer, digamos, un flashback, podríamos decir, cuántas veces aumentamos y perdemos algunas libras, algunos kilos. Sobre todo cuando a lo mejor tenemos sobrepeso, uno diría, bueno, perder libras es sumamente saludable, pero no siempre es así. Así que vamos a profundizar en este tema y lo vamos a hacer de la mano de nuestro experto, el doctor Paolo Duarte. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Buenos días, feliz años. Feliz año también para usted y los mejores deseos. Doctor, vamos a ver unas imágenes que tenemos por aquí y son, bueno, de Johnny Depp, que las vamos a ver en unos minutos, pero cuando uno habla, por ejemplo, de perder de peso, así, que de repente uno baja de peso sin saber la causa, ¿puede ser realmente un signo de alerta? Realmente lo de la pérdida de peso siempre hay que analizar en el contexto de las personas. Indudablemente si la persona está haciendo algún esfuerzo en el sentido de que pues hace cambios en el estilo de vida, mejora su actividad física, mejora su dieta, etcétera, pues y son cosas que nos van a decir que probablemente la pérdida de peso va de la mano con las actividades que está haciendo. El problema es cuando no se está haciendo esto, ¿verdad? Entonces se habla que aproximadamente un 5% de pérdida de peso en cuestión de 6 a 12 meses podría indicar que hay algo que no está bien. Ok, ahora sí, si me regalan las imágenes, por favor, un caso como este, que uno diría, bueno, ¿qué riesgos podría tener, verdad, una pérdida de peso tal? Bueno, aquí lo vemos, vean ustedes la carita, inclusive véanlo aquí. ¿Qué riesgos podría tener el perder peso sin razón aparente? ¿Qué es lo que comentamos? Sí, realmente lo del riesgo aquí tendríamos que ver más bien, no qué riesgo tendría uno de perder peso, la razón por la cual se está generando esto. Okay. Indudablemente uno, pues siempre como médico, yo digo que hay que ser mal pensado en el sentido de que tenemos que empezar a descartar las patologías que podrían ser importantes, ¿verdad? Que hay una gran gama de causas. Y las últimas dejar lo que ya es algo más, lo que es el estrés, cosas como por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está deprimido, está muy estresado, qué sé yo, en el caso de Johnny Depp, por ejemplo, ahí revisando un poco la muerte de la madre, asuntos de su divorcio, pues uno podría echarle un poco la culpa a eso. Pero indudablemente para uno estar más tranquilo, antes de decir que sea solo por eso, habría que hacer un abordaje como para descartar otras posibilidades. Ahora, ok, estamos de acuerdo con que hay que analizar hasta el fondo qué nos produce esta pérdida de peso, pero el hecho de perder peso tan rápido y tanto peso, ¿qué riesgos o consecuencias podría traer a nuestra salud, doctor? Sí, vamos a lo mismo. Realmente, si nosotros perdemos peso de una manera muy acelerada, qué sé yo, dietas que se tienen a veces, y el riesgo está con relación a la ingesta de algunos alimentos o la pérdida de ingesta de algunos nutrientes que podrían ser importantes, ¿verdad? Más bien en ese sentido. Entonces, problemas de acelerar osteoporosis, si tenemos déficit de vitaminas, si se hacen dietas muy estrictas en donde hay algún elemento que no esté presente en la dieta, pues la consecuencia podría ser en ese sentido o no tener una ingesta adecuada de hierro, no tener una ingesta adecuada de vitamina B12, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿algún órgano que se nos afecte por una pérdida de peso? Realmente el peso va a afectar al organismo en general. O sea, no podemos decir que solo un órgano como o a tal, otro. porque cuando hay pérdida de peso podría afectarse a nivel global. Bueno, aquí vemos a Ben Affleck, por ejemplo, que por el contrario, de repente tiene un aumento de peso que uno dice, wow, ¿en qué momento se infló tanto, verdad? ¿Cómo? Sí, y hay que tomar en cuenta una cosa que es importante, que no podemos detener, que es la edad. La edad condiciona un metabolismo diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los actores que a veces tienen que subir 30 kilos, bajar 20 kilos de una película a otra en poco tiempo, sí, probablemente pasa la factura. Entonces, no es lo mismo poder nosotros bajar 20 kilos o tratar de bajar 5 kilos cuando tenemos 20 años que intentarlo hacerlo a los 50, ¿verdad? Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que nos cuesta un poquito más hacer eso cuando la edad es más avanzada. Entonces, es un factor. Ahora, indudablemente también estos no son ejemplos tal vez buenos para el público en general, en el sentido de que son cosas muy inespecíficas. O sea, estamos hablando de malos estilos de vida, licor, por ejemplo, horarios de trabajo ¿verdad? que son tal vez no se ajustan a toda la realidad en general. Ahora, ¿qué pasaría con una persona común y corriente, verdad, que de repente tiene un aumento de peso desmesurado en un tiempo corto? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Ahí, ¿verdad? El hecho de aumentar de peso nos puede ayudar o contribuir a que aparezcan algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes, por ejemplo lo que es la apnea del sueño,
nos aumenta el riesgo de cardiopatía, la obesidad, el sobrepeso es un factor de riesgo cardiovascular, entonces aumenta el riesgo de tener eventos cerebrovasculares, aumenta el riesgo de tener infartos, en fin, entonces es el riesgo que podemos tener, es un riesgo más bien más a largo plazo, mediano plazo. Ahora, tenemos algunos casos también de algunas amigas que han compartido con nosotros. Empecemos por Gloria, ella tiene 48 años, tiene antecedentes de vitiligo, ha aumentado 6 kilogramos en los últimos 6 meses, asociados además a cansancio, resequedad en la piel, se le olvidan las cosas muy fácilmente y los amigos le notan la voz un poco más ronca. ¿Qué podríamos estar pensando en esta situación, doctor? Siempre que tenemos un cambio en el peso, aquí es muy importante uno como médico echar mano a la historia clínica, ¿verdad? No siempre simplemente decir tenemos pérdida de peso y echemos a la mano un montón de exámenes porque realmente los exámenes son complementarios a lo que nosotros podemos pensar. Entonces, siempre hay algún síntoma o por lo menos tenemos que tratar de ver si hay algún otro síntoma aparte de la pérdida de peso que nos pueda orientar a ver si la causa es pues, medicamentosa, si la causa es hormonal, si la causa es pues, de cuadro depresivo, o sea, hay muchas causas. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, aquí es importante notar algunas cosas. Bueno, la pérdida el aumento de peso, pues indudablemente va a convertirse en un dato pivote, claro. Pero hay otras cosas que nos ayudan a redondear un poquito más el cuadro. El cansancio, que bueno, es un síntoma inespecífico, pues puede verse en muchas condiciones. Si vamos aunando resequedad de la piel, trastornos de memoria y esto, que es cambios en la voz, eso nos puede ir redondeando un poquito más o hacernos pensar en trastornos de tiroides. ¿De acuerdo? Es importante otra cosa, uno de los principales problemas de tiroides es una enfermedad que es autoinmune, o sea que la tiroides se va destruyendo por un problema del mismo cuerpo. Y el vitiligo tiende a tener un trasfondo similar. Entonces, a veces cuando tenemos una enfermedad inmunológica o autoinmune, es más propenso la persona a tener otras más. Aquí quiero hacer una nota, y yo a veces con los pacientes lo hago tal vez a un modo de broma, pero no le podemos echar siempre la culpa de todo a la tiroides. Doctor, es que, señora, es que usted ha aumentado 30 kilos en los últimos 2 años, doctor, y no será la tiroides. O sea, yo creo que de las glándulas o de los órganos que más se le eche la culpa en cosas es la tiroides. Cierto. Entonces, cuando tenemos hipotiroidismo, se habla que sí, la persona puede ganar alrededor de 2, 5, 6 kilos, ¿verdad? Aproximadamente. Usualmente, o sea, en medicina no podemos decir nunca o siempre, ¿verdad? Pero en general, la ganancia de peso asociada al hipotiroidismo no sobrepasa los 7, 8 kilos, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos un aumento desmedido de eso, pues habrá que pensar en otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo más probable en este caso es que se nos trate de un trastorno de tiroides. Y el problema de tiroides, la persona no solo gana peso por grasa, sino que también se ha visto que hay un poco de retención de líquidos en estos pacientes, ¿verdad? Que también contribuye a la ganancia del peso. Ok. Vamos ahora con don Manuel, él tiene 68 años, es diabético, hipertenso y hace 6 años además tuvo un infarto. En los últimos 8 meses ha ganado 5 kilos, se queja de poca tolerancia al ejercicio, falta de aire al realizar las labores en su casa y tiene que dormir con 3 almohadas y nota que tiene las piernas hinchadas. Okay. En este contexto, tomando en cuenta que es hombre, es mayor de 50 años y además tenemos otros factores de riesgo como la diabetes y la hipertensión, indudablemente eso nos hace un paciente más propenso a tener eventos cardiovasculares. Y de hecho, pues tenemos el antecedente que hace 6 años tuvo un infarto. El problema del infarto es que muchas veces nos va a generar problemas en la bomba del corazón, o sea, en qué tan fuerte o qué tanta sangre nos pueda alimentar el corazón, el resto del cuerpo. Entonces, cuando tenemos una historia de ganancia de peso, pero además vemos que la persona empieza con poca tolerancia al ejercicio, con falta de aire, en donde también le hace falta el aire probablemente a la hora de acostarse, puesto que tiene que dormir con 3 elevado. almohadas, sí. Eso nos habla muy probablemente de un trastorno que se llama insuficiencia cardíaca congestiva y también el hecho de tener las piernas hinchadas. Entonces, eso se va a deber a que el corazón, al no poder suplir la demanda normal, hay algunos mecanismos a nivel del cuerpo que se estimulan para poder tratar de mantener una adecuada flujo sanguíneo a ciertos órganos vitales, como el riñón, por ejemplo. Entonces, hormonas como la antidiurética, sistemas como el renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué es lo que hacen? Que el cuerpo retenga sodio, ¿verdad? Porque el mecanismo que tiene el cuerpo para poder retener la mayor cantidad posible de agua es reteniendo el sodio y por ende agua. Entonces, en este paciente muy probablemente se trata de un problema de insuficiencia cardíaca. Indudablemente, al retener sodio y retener agua, eso hace que la persona aumente de peso.
Bien, vamos con otro caso, doctor, y es doña Karen de 57 años, así que aquí tenemos su historia. Ella es hipertensa, hipotiroidea, en los últimos 7 meses ha perdido casi 11 kilos, se queja de cansancio, fiebres leves, sobre todo durante las noches, y frecuentemente se despierta con mucha sudoración. Se notó la semana pasada ganglios en el cuello, axilares y en la ingle derecha. Muy bien, este caso pues obviamente es diferente a los anteriores, puesto que estamos hablando de pérdida de peso. Y ven ustedes que, por ejemplo, el hecho de ser hipotiroidea no implica que siempre la persona va a ganar peso. ¿Por qué? Porque realmente si la persona es hipotiroidea o hipertiroidea, pero está compensada, no tendría por qué tener aumento de peso o pérdida de peso secundario a su trastorno tiroideo, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, en este caso aquí hay otros elementos que nos tienen que hacer sospechar. Por ejemplo, pérdida de peso, indudablemente involuntaria, y todo esto que estamos viendo muy probablemente es involuntario, ¿verdad? Sí. El cansancio, que es un síntoma pues inespecífico, pero aquí tenemos otras cosas que son las fiebres nocturnas. Una persona que tenga 7 meses de estar con fiebre nocturna, realmente ya pensar en causas infecciosas, que yo tengo una gripe, que es por eso que tengo fiebre, no lo vamos a poder justificar. Ajá. El hecho de tener ganglios nos hace también pensar en que aquí podemos estar ante o enfermedades infecciosas, por decirles un ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad que es crónica, que puede hacer que la persona pierda peso. Pero la otra cosa importante, cuando tenemos presencia de ganglios y en varios lugares, es Inflamados, buscar sí. tumoraciones, Sí. ¿verdad? Que haya algún tumor de fondo, y en este caso Y se pues lo con los acaba de síntomas, notar, claro. sí. Y muchas veces las personas no se lo notan dependiendo de la posición que están. Son sitios que a veces son difíciles, ¿verdad? Las axilas, los ingles, pues no son sitios que las personas estén, ¿verdad? Como revisando bien. ¿Y la sudoración, doctor? Eso podría indicarnos también. Hay tumores, por ejemplo, el linfoma, que es un caso pues muy sugestivo de un linfoma, que se puede empezar a presentar con sudoraciones nocturnas también. Entonces son síntomas que, si ustedes ven con elementos de la historia clínica, ya por lo menos uno tiene encaminado hacia dónde avanzar en ese sentido. Bien, nos vamos ahora con don Carlos. Él tiene 47 años y aquí vamos a revisar su historia. Bueno, no tiene antecedentes relevantes, ha sido una persona sana, ha notado pérdida de peso de 9 kilos en los últimos 4 meses, bastante. En los últimos 2 meses presenta tos con expectoración casi diaria, fiebre frecuente, diarrea y unas manchas blancas en la boca. Ok. Pues es un caso que tiene muchos elementos ahí que nos pueden orientar. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, 9 kilos en 4 meses, muy difícil que lo queramos perder en forma voluntaria. O sea, sí va a haber algo de fondo. Ahora bien, vean que tenemos síntomas de varios órganos o varios sistemas. Tenemos síntomas gastrointestinales demostrados con la presencia de diarrea. Tenemos tos, que ya estamos involucrando otro sistema, ¿verdad? El sistema respiratorio. Y tenemos fiebre y unas manchas blancas en la boca. Usualmente, Sí. aunque hay muchas causas, las manchas blanquecinas que se forman en la lengua o en la boca nos pueden sugerir la presencia de un hongo que se llama cándida. Y usualmente cuando tenemos este hongo, probablemente nos habla de inmunocompromiso, o sea, que hay una persona que tiene por alguna razón, ya sea razones locales o generalizadas, deficiencia o, ¿verdad? En su estado inmunológico. Entonces, tomando en cuenta esto, ya sabemos de que es una pérdida de peso y probablemente en el contexto de alguien que tenga algún problema inmunológico, ¿verdad? Podría corresponder a una persona con una enfermedad por VIH, ¿verdad? Porque son personas que a veces pueden tener manifestaciones de muchos órganos. Tos, por ejemplo, nos puede indicar la presencia de infecciones oportunistas, una que se llama neumocistosis. También nos puede hacer pensar en tuberculosis, ¿verdad? Que son infecciones que tienden a coexistir, ¿verdad? O sea, la tuberculosis ha venido aumentando su incidencia y mucho de esto es gracias a lo que es la infección por VIH. ¿Siguen apareciendo casos de tuberculosis, Es doctor? muy frecuente, es muy frecuente. ¿Y más la de lo que se diarrea? piensa. La diarrea podría ser igual, si son pacientes que tienen o personas que tienen inmunodeficiencia, algunos pueden aparecer algunas infecciones oportunistas que se manifiesten con diarrea, o bien el mismo virus también podría manifestarse con diarrea. Entonces, indudablemente un caso como estos hay que consultar, ¿verdad? Siempre vamos a tener que interrogar muy bien a las personas, porque usualmente los síntomas acompañantes de la pérdida de peso son los que nos van a orientar o dar la luz hacia dónde dirigir. Bien, tenemos preguntas de nuestros televidentes, doctor, y justamente una señora nos escribe y nos dice que su esposo ha tenido una pérdida de 8 kilos en apenas 2 meses, doctor, o sea, 4 kilos por mes, y ella básicamente lo que nota en él es el estrés tremendo que ha tenido por el trabajo, la presión del trabajo. ¿Puede esto causar esta gran pérdida? Sinceramente, uno no se quedaría satisfecho achacando solo eso al estrés. Es cierto que el estrés puede hacer que no comamos bien, que
que no durmamos bien, pero realmente para tener esa magnitud de pérdida de peso, sí habría que ver. Es importante también la edad, no es lo mismo las causas de pérdida de peso en una persona de 20 a 40 años o en una persona de 70 años, entonces también eso es algo que nos va a ayudar a nosotros para poder definir hacia dónde tomarlo en cuenta, pero yo digamos, el consejo es que mejor consulte o que busque ayuda en ese sentido. Ahora, tenemos otra mamá preocupada también. Ya su niña de 10 años ha sido diagnosticada con problemas de tiroides, pero ha perdido muchísimo peso en este último tiempo. ¿Estaría relacionado directamente con esto? Podría ser. Realmente cuando tenemos trastornos tiroideos, acordémonos que el hipertiroidismo puede cursar con pérdida de peso. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si asumimos de que se hace el diagnóstico adecuado, que se da el tratamiento adecuado, ya no debería ser por eso. Y entre las mujeres, que es más frecuente la aparición de problemas tiroideos que en los hombres, es más frecuente también el hipotiroidismo. Entonces también es otro caso que habría que revisar. Y tan chiquita, doctora, a los 10 años ya puede tener problemas fuertes de tiroides. Sí, claro, hay algunas enfermedades más bien que las personas ya desde que nacen tienen la predisposición para la aparición de enfermedades inmunológicas. Y acordémonos que dentro de muchos de los problemas tiroideos, tanto hiper o hipotiroideo, podemos tener trastornos inmunológicos como causa de ellos. Bien, doctor, muy agradecida, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, no subestimar cualquier pérdida o cualquier gana en peso, ¿verdad? Si es así, sin buscarlo. Sí, aquí también igual, nada más hacerle un último mensaje en el sentido de que mucha gente se inicia haciendo ejercicios y empiezan a perder mucho peso y probablemente tienen otros síntomas ahí asociados que no le dan pelota. No le dan pelota, ¿verdad? Entonces dicen así, he bajado 10 kilos porque empecé hace 2 meses. Sí, le puse durísimo al gimnasio. Y vamos a lo mismo, ahí siempre hay que interrogar, bueno, cuál es la magnitud del ejercicio, cuál es la intensidad, la frecuencia, para ver si podemos explicar la pérdida de peso, ¿verdad? O asociarlo con esto, porque normalmente cuando perdemos peso de una manera saludable, no van a aparecer otros síntomas como cansancio y otras cosas, ¿verdad? Entonces, tener eso siempre en mente. Muchísimas gracias, doctor. Que pase un feliz día. Igualmente. Bien, nosotros continuamos, son las 8:37 y nos vamos con Verónica.